esta conferencia de Rodrigo Ricaurte, quien ya está listo acá para iniciar su conferencia. Les cuento que don Rodrigo Ricaurte es gerente de soluciones de seguridad en Nokia Cloud and Network Services para Latinoamérica. Él está especializado en estrategias de ciberseguridad para proveedores de servicios de comunicación en América Latina y el Caribe. Don Ricardo Ricaurte cuenta con más de 15 años de experiencia en ciberseguridad y telecomunicaciones y habitualmente se encarga de capacitar a los proveedores de servicios de comunicación y a las empresas para mejorar su postura de seguridad al mitigar riesgos y fortalecer sus capacidades de detección y respuesta. Don Rodrigo tiene un título en Ingeniería Electrónica de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, Colombia, y posee numerosas certificaciones en ciberseguridad. Le recibimos con un fuerte aplauso a don Rodrigo, por favor. Adelante. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Es un placer estar aquí hablando de estos temas, digamos, interesantes, muy necesarios. Todo lo que tiene que ver con la ciberseguridad y pues obviamente cómo impacta, cómo está, digamos, entrelazada, ¿no? Pues obviamente con los avances tecnológicos, específicamente con el 5G, ¿no? Entonces, bueno, voy a tratar de no dormirlos. Es un tema un poco, digamos, denso, pero pues al final hace mucho sentido. Hoy en día, el 5G representa muchas de las oportunidades, por ejemplo, que Marco estaba mencionando como casos de uso, pero al igual que las generaciones anteriores y que cualquier red, pues tiene, digamos, amenazas. ¿Sí? Hay atacantes, así como los vemos en las películas, hackers, que están intentando vulnerar estas redes. Los operadores de comunicaciones, que son los dueños de estas redes, pues tienen que proteger esas redes, ¿no? Entonces, es un poquito, digamos, el juego del gato y el ratón, ¿cierto? Los atacantes tratando de obtener beneficio económico, información, poder, y obviamente los equipos de ciberseguridad, pues tratando de protegerse, ¿no? De defenderse. Entonces, es muy importante entender que las amenazas de ciberseguridad no solamente nos, digamos, atacan a nosotros como usuarios, sino también a las redes en sí. Y cuando hablábamos, por ejemplo, de la red de 5G que mencionaba Marco, en donde vamos a tener servicios, por ejemplo, vehículos autónomos, telemedicina, unos casos de uso bastantes, digamos que atractivos, pues obviamente tenemos que confiar en la red, ¿no? No voy a tener mi vehículo autónomo y no me voy a subir a mi vehículo autónomo si tengo, digamos, la duda de que la red a la que está conectada es insegura y que quizás en algún momento pueda hacer que me estrelle y que mi vida se vea comprometida. Entonces la seguridad es algo bien importante, ¿sí? Uno de los aspectos que las lecciones pasadas pues nos han dejado, digamos, como enseñanza. Y pues que obviamente hoy con estas nuevas generaciones, con esta nueva G, pues obviamente viene muy de la mano, pues obviamente con las nuevas tecnologías. Cuando hablamos de la red 5G como tal, es una red un poquito más compleja, un poquito más distribuida, ¿sí? Tenemos muchos puntos, mucha cobertura, ¿sí? Para poder dar, digamos, esos casos de uso, ¿sí? Casos de uso de baja latencia, casos de uso de una transferencia de datos masiva. Y entonces, al tener una red más compleja, ¿cierto? Que naturalmente, digamos, fue diseñada con más seguridad, pero pues que sigue enfrentando, digamos, esas amenazas, pues obviamente vemos que el operador, quienes operan estas redes de comunicaciones, pues no la tienen fácil, ¿sí? Digamos que es una batalla un poco, a veces desigual, ¿sí? Porque pues cuando uno está del lado de la ciberdefensa, pues digamos que las herramientas y las inversiones pues son limitadas versus, digamos, los atacantes, pues que ellos tienen toda la motivación de lucrarse de los ataques. Entonces quizás es una pelea un poquito desigual, ¿no? Hay mucho que hacer, hay muchos puntos, digamos, de ataque en una red de 5G,
Y pues obviamente esto cae en la responsabilidad del operador de poder asegurar que su red pues es segura. Hay unas diferencias en la ciberseguridad cuando hablamos de IT y de, digamos, de las redes de telco, ¿sí? Si bien muchos de los conceptos son similares, la manera en cómo se aplican son diferentes, ¿sí? Y uno de los aspectos, yo creo, más importantes es el tema de los recursos humanos. Los recursos humanos a nivel de ciberseguridad son escasos, ¿sí? Y cada vez la demanda es mayor, ¿sí? Entonces, tanto en la parte de IT, en los dominios de enterprise de IT, como en los dominios de telco, siempre es una, digamos, de las problemáticas o de los retos que tiene el ejercer ciberseguridad. Y es precisamente eso, la falta, digamos, de habilidades, pues digamos, de gente con habilidades que se centre específicamente en esos dominios, ¿no? En este caso, pues el dominio de telco. Entonces, a pesar de que las cosas son similares, pues hay un poquito, digamos, como les decía, de diferencia entre cómo aplicamos ciberseguridad. Hay algo, digamos, en común entre las dos, ¿cierto? Entre la parte de ciberseguridad IT y la parte de ciberseguridad de telco, que es la estrategia, ¿sí? El tiempo, digamos, y todos los incidentes que se han presentado, pues nos dejan como lección algo muy importante a nivel de ciberseguridad, y es entender que la ciberseguridad no es un esfuerzo de una sola vez, es decir, invertimos X cantidad de dinero y ya está, estamos seguros, sino que es algo que tiene que ser cíclico, ¿cierto? Que siempre está revisándose y que siempre se está ajustando, ¿no? Entonces, en esta estrategia, digamos que abogamos a que no hay una infraestructura o una red o un sistema que sea 100% infalible, siempre va a haber, digamos, una posibilidad de que lo comprometan, y la diferencia realmente es cómo respondemos, ¿sí? Entonces, la detección y respuesta a amenazas es básicamente eso, ¿sí? Muy similar a como cuando hacemos un simulacro de un terremoto, sabemos que el terremoto va a suceder, no sabemos cuándo, pero nos preparamos, ¿no? Vemos las salidas de emergencia, vemos los protocolos de evacuación, y aquí pasa lo mismo en ciberseguridad. Los operadores deben entender que son, digamos, en algún punto pueden ser blanco y pueden vulnerarlos, y la diferencia está en cómo ellos van a responder, si estaban preparados, si no estaban preparados, si les toma una semana, un año, un mes, recuperarse, digamos, de esas amenazas a nivel de ciberseguridad. Entonces, ese ciclo, digamos, esa continuidad que tenemos que darle a esa estrategia de ciberseguridad, implica repetir muchas veces lo mismo, ¿sí? Entonces, existen equipos que se llaman los equipos del SOC, del Centro de Operaciones de Seguridad, que lo que hacen es estar monitoreando qué sucede día a día a nivel de la ciberseguridad. Si hay algún incidente, si hay alguna amenaza, si hay alguna detección, y si hay algo, pues obviamente corregirlo, ¿sí? Esto es pan de cada día, esto puede pasar múltiples veces en un día, y la cantidad de personas que están, digamos, realmente haciendo ese análisis, pues es muy limitada. Entonces, es muy normal que se les escape algo, ¿sí? Puede ser algo importante, y que después, obviamente, eso que se les escapa, pues tenga un impacto mucho mayor, ¿sí? El impacto de los ciberataques a nivel monetario es exponencial en el tiempo. Entre más tiempo pase, más costoso, por así decirlo, va a ser el impacto de un ciberataque. Entonces, vemos que el reto, ¿cierto?, es hacer ese monitoreo constante, ¿sí?, ver cuáles son esos hallazgos y responder a esos hallazgos. El problema es que no tenemos todo el músculo, todos los recursos para poder hacer eso, ¿sí? ¿Cómo entonces podemos llegar hasta allá? Pues involucrando nuevas tecnologías, por ejemplo la inteligencia artificial, vamos a permitirnos el poder apalancarnos de tecnologías para hacer todo ese, digamos, manejo o ese proceso, ¿no?, de detección y respuesta a amenazas, ¿no? Entonces, la inteligencia artificial, seguramente muchos de ustedes ya han tenido quizás algún roce con ellos, han utilizado un ChatGPT, un Gemini,
algún motor, digamos, de Large Language Model, y han visto, digamos, cómo realmente puede tener, digamos, muchos usos, ¿sí? Hasta uno puede tener una conversación como si fuera una persona, y pues si uno no se da cuenta que está la pantalla ahí, pues uno podría pensar que es realmente una persona, ¿sí? Entonces la inteligencia artificial, y hay varias ramas de la inteligencia artificial, nos permite obviamente utilizar esos modelos, por ejemplo como el modelo de IA, de inteligencia artificial generativa, y utilizarla en ciberseguridad, ¿sí? Entonces sabemos que los recursos humanos son escasos, entonces podemos automatizar muchas de esas tareas y hacerlo de forma inteligente con esos modelos de inteligencia artificial, ¿sí? Los atacantes lo están haciendo, ¿sí? Los atacantes utilizan ya modelos de inteligencia artificial que han de alguna manera modificado, ¿cierto? Pues obviamente para que les permita cumplir sus objetivos, y ellos ya están lanzando ataques, ciberataques basados o que han sido construidos por inteligencia artificial, ¿sí? Entonces, el reto, pues obviamente ya venía complejo, ya venía complicado, y pues con la aparición, digamos, de herramientas como la inteligencia artificial, pues se complica un poquito más, ¿sí? Entonces, también, así como la inteligencia artificial se usa, en este caso, digamos, para generar esos ataques, esa actividad maliciosa, pues también de este lado, de los que estamos del lado de la ciberdefensa, pues podemos utilizarlo también a nuestro favor, ¿cierto? Combatir fuego con fuego. Entonces, ¿cuáles son algunos de esos beneficios, digamos, de utilizar la inteligencia artificial, ¿cierto? Entonces, pues primero que todo, como les decía, el reto en la cantidad de ciberamenazas o incidentes es muy grande, y la cantidad, el volumen de cosas que estos analistas, que estos equipos de ciberseguridad tienen que ver es muy grande. Entonces, la inteligencia artificial les va a ayudar a ellos a realmente enfocarse en cuáles son las cosas que son importantes, cuáles son las cosas en las que ellos deberían volcar toda su atención, y el resto de cosas, digamos, que quizás no son tan críticas, que quizás no son tan importantes, pues obviamente delegarlas, ¿no?, a la misma inteligencia. La inteligencia artificial, digamos que no es una lámpara de Aladín que uno frota y ya está, digamos, ya funciona. La inteligencia artificial, digamos, específicamente la inteligencia artificial generativa, debe entrenarse, ¿sí? Por eso hablan de inteligencia artificial aumentada, ¿no? Esa inteligencia artificial son los algoritmos de inteligencia artificial que tienen información, que tienen contexto digamos, específico en alguna materia. En este caso, los asistentes de GenAI, de inteligencia artificial generativa, han sido entrenados o pueden ser entrenados con toda esa información de amenazas a nivel del telco, ¿sí?, a nivel de los operadores. Todos los temas, digamos, a nivel de cumplimiento, reglas normativas, mejores prácticas, ¿cierto? Incluso, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con inteligencia de amenazas, que son feeds de inteligencia que se generan día a día. Y pues al final, esa inteligencia artificial se entrena con todo esto, ¿no? Entonces, si yo quiero que haga el monitoreo de seguridad, pues le enseño cuáles son las amenazas, le enseño cómo se comportan las amenazas, cómo puede detectarlas, cómo puede identificarlas. Entonces, esto es muy importante en cualquier uso de un modelo de inteligencia artificial generativa, solo que pues aquí obviamente estamos viendo esa inteligencia ya entrenada en el uso, digamos, y en los ambientes de operadores, y específicamente en el caso de 5G. ¿En qué termina, o digamos, para qué me va a ayudar? Pues como les decía, si yo tengo ya problemas de recursos humanos en mi SOC, tengo 50 personas y no doy abasto, obviamente esto me va a presentar una opción de disminuir esa carga operativa de esos equipos, de obviamente hacer que sean más eficaces, y pues obviamente hacer más con menos, ¿no? Entonces, es digamos que bien lógico ese esquema de utilizar esta inteligencia en apalancar, digamos, estos procesos, como les decía, que muchas veces son muy repetitivos. ¿Cómo funciona? O digamos, ¿cómo uno interactúa? Uno a veces ve las películas y ve los hackers y ve del otro lado la persona que están atacando y uno piensa que son genios y que es cosa de otro mundo, pero pues tampoco es, digamos, ciencia de cohetes, ¿no? Tampoco es tan complejo. Y hoy en día con la inteligencia, pues básicamente yo no necesito ser un hacker para poder lanzar un ataque.
De la misma manera, no necesito ser un analista de ciberseguridad de 20, 30 años de experiencia, con 50 certificaciones, para poder responder a un incidente. La inteligencia artificial y, digamos, esta que mencionamos de asistentes de inteligencia artificial generativa, me permite interactuar, ¿sí? Hacerle preguntas, que me explique, que me enseñe, ¿sí? Y si tenemos, digamos, escasez de recursos especializados en ciberseguridad, pues ir al talento, digamos, mucho más joven. Quizás no está entrenado, pero a través, digamos, de inteligencia artificial podemos utilizar esos recursos, ¿sí? Entonces, Entonces, básicamente, ¿cómo se usa? Pues obviamente el usuario interactúa con la inteligencia, como les decía, le hace preguntas, le pide cosas, le puede dar algo de contexto, el otro contexto lo toma la inteligencia desde lo mismo que está sucediendo en la red, ¿no? ¿Y cómo interactúa entonces la inteligencia artificial, digamos, en el caso de detección y respuesta ante amenazas? Como les decía, son muchos incidentes, mucha información que analizar. Lo que hace el asistente, primero que todo, es hacer un triage, ¿sí? Entonces, en 1 millón de alarmas, estas 10 son las importantes, ¿sí? Algo, digamos, para los analistas a nivel de ciberseguridad es la presión de tener, digamos, una lista interminable de qué hacer, un to-do que con los días va creciendo como una bola de nieve, en algún punto va a estallar, ¿sí? Pero la idea es obviamente apalancarnos de tecnología para que me diga en qué enfocar mis recursos escasos, ¿sí? En una red 5G hay muchos elementos. Ubicar cuál de ellos tiene problema, cuál de ellos está comprometido, cuál de ellos está en riesgo, es muy difícil. En la tecnología también podemos utilizar la inteligencia artificial para ubicar con certeza qué es lo que está sucediendo, dónde está el problema, dónde está la falla, ¿sí? Entonces, al final, le da todo lo que normalmente hacía un analista de SOC, que se llamaba, digamos, una investigación, en donde tenía que recopilar información, recopilar logs, ir a internet, buscar información. La inteligencia artificial puede darte todo eso de una sola vez, ¿sí? Entonces realmente ayuda, realmente es un asistente. Y con toda esa información, ¿cierto? Cuando ya sabemos, por ejemplo, cuáles son esas amenazas de importancia, pues también puede analizar cuál es la postura, ¿no? Entonces, muchos de ustedes han escuchado hablar de SLAs, ¿cierto? De acuerdos de niveles de servicio. Que un acuerdo de nivel de servicio es simplemente una métrica en donde definimos qué es aceptable y qué no es aceptable. En ciberseguridad se están empezando a utilizar mucho estos SLAs también, pues porque antes, digamos, como que cuando había algún incidente de seguridad era, pues me atacaron, no es mi culpa. Si la red dura una semana cada día, un mes, pues yo hago lo mejor, ¿cierto? Entonces hoy en día también se hablan de SLAs a nivel de ciberseguridad y básicamente ese tiempo, ese periodo, lo que busca es definir periodos estrictos entre el momento en que se detecta una amenaza y el momento en el que ya se mitigó. Sí, de tal manera que no tenemos todo el tiempo del mundo, como les decía, tenemos tiempos muy, muy cortos. Y entonces, pues tenemos que responder, digamos, en esos tiempos, ¿sí? El asistente también me va a permitir eso, ¿sí? Si yo me enfoqué como único, digamos, analista senior de seguridad en los casos más importantes, la inteligencia artificial se ocupó de todo el resto, que es, digamos, el 95% restante, y pudo dar cumplimiento a esos SLAs, digamos, en las amenazas, ¿listo? Entonces, bien importante eso también, la inteligencia artificial va a permitir que los analistas de seguridad hagan su trabajo, ¿sí? No les va a quitar el trabajo, siempre se necesita una persona que obviamente le dé contexto a la información y sepa qué hacer, pero pues el trabajo, digamos, de los analistas apalancado en este tipo de tecnologías va a cambiar drásticamente. Como les decía, si alguno de ustedes ha tenido algún acercamiento con un equipo de estos, pues ellos ven una lista, unas pantallas con una lista interminable de cosas en rojo que les están titilando y ellos no saben cuál es más importante, cuál es realmente un falso positivo y cuál no. Cuando ellos lleguen a su trabajo el día de mañana con esta inteligencia artificial, pues va a ser simplemente
una interacción, digamos, con un ente que me va a poner al día, ¿no? Por ejemplo, le va a decir, oye, ¿qué pasó ayer? Cuéntame. ¿Hay algún incidente del que vas a ver? ¿Cómo estamos hoy? ¿Sí? Él me va a contar todo lo que ha pasado. Yo, entendiendo el problema, ya puedo centrarme en qué es lo importante, en dónde tengo que poner mis esfuerzos. Y todo lo que tenemos, digamos, como pasos adicionales, como tomar una respuesta, una acción, qué voy a hacer, digamos, para contrarrestar esa amenaza, o cómo lo voy a hacer, cómo lo voy a configurar, cómo lo voy a ejecutar. Pues todos esos pasos, digamos, se los dejamos a la inteligencia artificial, para que la inteligencia artificial me diga qué es lo que tengo que hacer, ¿cierto? Si yo tengo un problema y yo le digo cuál es el problema, la inteligencia artificial me va a decir, oye, solucionalo así, ¿sí? Si tengo las integraciones necesarias, le va a decir yo a la inteligencia artificial, ok, ejecuta esas medidas que me estás diciendo que debería tomar, ¿no? Reiniciar alguna máquina, bloquear algún usuario, lanzar un sitio alternativo, por ejemplo. Y por último, pues hacer un reporte del incidente, ¿no? Cada incidente, cada problema que uno en los equipos de ciberseguridad aborda y investiga, analiza y le da un fin, pues todo tiene que quedar debidamente documentado, ¿no? Entonces, al final eso es una tarea que la inteligencia artificial también puede hacer, ¿no? Genera los resultados de este análisis de este incidente, incluye las acciones que se tomaron, incluye las evidencias, las pruebas y ya está. Entonces realmente es una tecnología que viene a ayudar, digamos, un proceso pues que ya existe, ¿cierto? Porque el proceso de detección y respuesta a incidentes no es nuevo, pero pues que de alguna manera estaba contra las cuerdas precisamente por las condiciones, ¿sí? Pocos recursos, pocos, digamos, talentos, y del otro lado, digamos, los cibercriminales pues cada vez más fuertes, ¿no? Incluso con el patrocinio de algunos, digamos, países, ¿sí? ¿En qué resulta o en qué termina, digamos, el uso de inteligencia artificial, ¿cierto? Entonces, como les decía, una reducción potencial del 50% del tiempo en el que identificamos una amenaza y en el que la resolvemos, ¿no? Entonces, esto puede que quizás no sea mucho, no diría, oiga, yo quiero acortarlo en el 99%, pero el 50% cuando entendemos que el comportamiento es exponencial, en el impacto económico que tiene un ciberataque es bastante, ¿cierto? Es casi que disminuir más de la mitad ese impacto, digamos, económico. ¿Listo? Reducción de falsos positivos, ¿sí? Entonces, el hacer ese análisis manual, pues muchas veces puede ser erróneo, ¿sí? Entonces, si el analista de seguridad pensó que algo era malo y lo bloqueó, o pensó que era algo bueno y lo dejó pasar. ¿Sí? Con la inteligencia artificial pues nos aseguramos de que hayan menos falsos positivos y digamos que las decisiones están basadas pues obviamente en algoritmos que buscan pues obviamente eliminar con mayor certeza, digamos, ese tipo de eventos. Y hacer un manejo efectivo de los incidentes, ¿no? Entonces, si yo dijera, qué sé yo, en Costa Rica hay 100 SOCs o 200 SOCs, ¿sí? Podría casi que asegurarles que el 100% de ellos han tenido incidentes, han tenido eventos a los que no han investigado, no han, digamos, dado un tratamiento adecuado y hasta se les ha, digamos, pasado por alto, ¿sí? Lo que buscamos es que eso no suceda, ¿no? Eso pasa, como les digo, por la escasez de recursos, ¿sí? Pero lo que buscamos es que eso no suceda, que todas las cosas que estamos identificando, que les podamos dar un tratamiento, que las podemos responder y que las podemos descartar como si es algo que podemos vivir con ello o algo en lo que realmente tenemos que tomar una acción, digamos, correctiva o de remediación. Entonces, bueno, esto era lo que yo les quería comentar, ¿cierto? El cómo, obviamente, la inteligencia artificial juega también un papel cada vez más importante, ¿sí? Como les decía, busca solamente una cosa, que las redes donde montamos todos estos servicios, todos estos casos de uso, sean seguras, que sean disponibles, que sean confiables y que la información que pasa por ellas pues sea o tenga integridad, ¿no? Entonces, pues bueno, eso era todo por hoy. Muchas gracias y quedo atento por si tienen alguna pregunta. Me encuentran allá al fondo del escenario. Gracias.
Gracias. Vale, gracias, Carla. Rodrigo. Bueno,